Hola, bienvenidos a Salud Financiera, el podcast de BBVA con el que queremos ayudarles a gestionar mejor su dinero y a vivir con más tranquilidad. Un saludo de quien les habla, Miguel Rodríguez Canfrán. Enfrentarse a un proceso de selección de personal es siempre una situación estresante, especialmente cuando no se cuenta con experiencia laboral o cuando hace tiempo que no hacemos una entrevista de trabajo. Sin embargo, como en la mayoría de los aspectos de la vida, el conocimiento, la preparación previa y la práctica pueden marcar la diferencia a la hora de superarlo con mayor o menor éxito y conseguir el empleo anhelado. En el podcast de hoy, María Gómez Seco, responsable de selección en el equipo de talento y cultura de BBVA, responde algunas preguntas que todos nos hacemos cuando nos enfrentamos a un proceso de selección. Salud Financiera, los podcasts de BBVA. Hola María, bienvenida. Hola Miguel, ¿cómo estás? Oye, pues antes de hablar de cómo debemos prepararnos para enfrentarnos a un proceso de selección de personal, me gustaría que nos explicaras en qué consiste un proceso como este. Pues mira, Miguel, los procesos de atracción de talento al final tienen un objetivo clarísimo, que es tener el mejor talento ahí donde más se le necesita. Al mismo tiempo, a través de los procesos de atracción de talento estamos contribuyendo a dar oportunidades profesionales a las personas que participan en ellos. Eso quiere decir que hay un doble objetivo, ¿vale? Por un lado, acompañar a las áreas y a los responsables de negocio a alcanzar sus objetivos a través de la atracción de talento, y por otro lado, también lo que estamos haciendo es generar un impacto en la carrera de las personas, ¿vale? Ayudándoles a crecer, acompañándoles en las distintas fases del proceso de selección para que puedan alcanzar también sus objetivos profesionales. Y supongo que no todos los procesos de selección serán iguales, ¿verdad? Me imagino que no sea lo mismo buscar talento joven que perfiles que puedan ser más especializados o que tengan más experiencia. Efectivamente, dependiendo del perfil que vamos a incorporar, podemos encontrar distintos tipos. Por ejemplo, hay procesos donde se contempla un elevado volumen de candidaturas. Esto pasa pues en programas de talento, en posiciones de entrada con menos nivel de especialización quizá, menos experiencia requerida. Los procesos de selección en este caso suelen contar con distintas fases que pueden ser, pues la propia criba curricular, el momento en el que la persona de selección analiza el currículum, lo lee y ve si se ajusta al perfil. Puede haber preguntas de preselección que se pueden pasar de forma automática a través de las distintas plataformas que se utilizan, filtros telefónicos, llamadas telefónicas, pruebas de evaluación que pueden ser o de competencias o más técnicas, las que se suelen emplear a día de hoy a través de plataformas también. Luego hay ya fases más presenciales que pueden ser dinámicas de grupo, pero también puede ser por videoconferencia, pero ya hay un contacto más personalizado. O ya las entrevistas de selección puramente dichas, ¿vale? Las entrevistas de selección pueden ser o con personas de los equipos de selección o con el responsable directamente de la función a cubrir. Cuando los procesos son más especializados o no son tan masivos quizá, los procesos suelen ser un poquito más cortos porque no hay tanto volumen quizá, entonces se centran sobre todo en la parte de criba curricular, puede haber filtros telefónicos y ya más las fases de entrevista. En ocasiones puede haber también pruebas de tipo competencial, pero sobre todo para medir habilidades más técnicas o conocimientos más técnicos. Aclaradas estas cuestiones, pues vamos a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo debe preparar un candidato un proceso de selección? Pues mira, la verdad es que es muy importante prepararse bien para afrontar el proceso de selección. Empezando por conocerse a uno mismo, que es fundamental, que parece a veces una obviedad, pero que es importante saber qué se puede aportar a la posición a la que estás optando. Y esto empieza a demostrarse desde el momento en el que se prepara un currículum, ¿vale? Hay que hacerlo entendiendo quién lo va a recibir, explicando ese currículum con un lenguaje claro, conciso y explicando bien las distintas etapas profesionales por las que hemos ido pasando y los hitos académicos también que hemos logrado. Y también con un foco claro en qué competencias son aquellas que nos definen desde el punto de vista soft o más de competencia blanda, más habilidades, y desde el punto de vista técnico, que es importante también. Si vas a pasar pruebas de evaluación, que esto es frecuente,
normalmente se hacen a través de plataformas tecnológicas, lo comentábamos antes, tienes que asegurarte de hacerlas en el momento apropiado, ¿vale? De asegurarte de que estás en un momento de calma, de concentración. Esto es importante, pero no siempre ocurre. Cuando te convocan ya a una dinámica de grupo, que es una prueba en la que vas a interactuar con otros potenciales candidatos, es importante anticiparte un poco, ¿vale? Pensar qué se está buscando medir en esa dinámica. Normalmente son para medir habilidades blandas, para medir competencias más soft. Entonces, tienes que pensar, oye, pues ¿a qué puesto estoy aplicando? ¿Qué es lo que pueden querer medir, ¿no? Y qué comportamientos esperan observar en mí, ¿no? Y intentar, una vez que ya lo has analizado y ya más o menos has podido intuir qué competencias quieren medir, ponerlas en acción, ¿vale? Intentar actuar para que se vean tus competencias, ¿no? Escuchando a los demás, participando, también importante, siendo colaborador y siendo muy respetuoso con los demás, así como principales tips para las dinámicas de grupo. Y si superamos estas fases previas y llegamos al fin a la entrevista de trabajo, ¿cómo debemos afrontarla? ¿En qué os fijáis las empresas? Claro, o sea, al final tenemos que pensar que la entrevista es un momento crítico, ¿vale? Es un momento que está acotado en el tiempo, o sea, en un periodo que puede ser de una hora y media. Pues al final tenemos un objetivo, que es obtener la mejor información posible. Y es a través de una conversación, y tenemos que ser capaces, por un lado, de identificar si ese candidato presenta conocimientos y competencias necesarias para el desempeño de la función, y luego, por otro lado, también si nosotros, como empleadores, vamos a poder aportar todo lo que esa candidatura necesita. O sea, al final es importante que el encaje se produzca en los dos sentidos, tanto del candidato para el puesto como de la empresa para el candidato. ¿Y qué le recomendarías a un candidato? Pues mira, al final es un momento para la entrevista importante que sepamos aprovecharla desde el punto de vista de candidato también para hacer todas las preguntas que tengamos sobre el proceso de selección y para saber si ese es el puesto que buscamos. Cuando estamos preparando la entrevista, también importantísimo saber quién es el interlocutor que tienes delante, quién te está haciendo esa entrevista, ¿vale? No es lo mismo que esté alguien del equipo de selección, de Talent Acquisition o Talent Attraction, porque posiblemente el contenido de la entrevista vaya a ser diferente a si la persona que tienes delante es el responsable final de esa vacante que se van a cubrir. Si es el responsable de negocio, posiblemente la entrevista tenga un componente un poquito más técnico, más de validar determinados conocimientos, mientras que si se lo hace selección va a estar más orientado pues a competencias, a motivación, expectativas, a otras cosas quizá un poquito más soft. Entonces, fundamental enterarte quién te está haciendo la entrevista. Lo decía antes también, aunque suene obvio, es importante conocernos nosotros como candidatos, saber cuáles son las competencias que nos definen, qué habilidades tenemos, qué conocimientos tenemos. A veces esto parece obvio, pero tenemos que hacer el ejercicio de reflexionar y trasladarlo, ser capaces de trasladarlo en ese periodo de tiempo que es limitado de una manera transparente, con confianza, siendo claros, siendo concretos y sobre todo argumentando lo que decimos. Esto es importante. Oye, pues soy un buen trabajador en equipo, ¿por qué? Y poniendo argumentos, ejemplos de por qué, ¿no? Por qué consideramos que tenemos esa habilidad. Adicionalmente, durante la entrevista, y teniendo en cuenta que es un periodo de tiempo limitado, es muy importante demostrar la motivación y la inquietud que tenemos y las ganas por aportar. Tenemos que pensar que a día de hoy, por ejemplo, el conocimiento técnico que tengamos o la titulación que hayamos hecho pues nos garantiza un conocimiento en un momento muy concreto que posiblemente en los próximos años ya no nos va a seguir valiendo. Entonces es muy importante pues demostrar durante esa entrevista que no solo te quedas ahí donde estás, sino que estás dispuesto a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir formándote, a seguir dando lo mejor de ti. Y esto también es importante en ese periodo pues de tiempo que es muy, muy cortito, que es la entrevista, poder demostrarlo y poder sacarlo a relucir. ¿Cuáles dirías tú que son los errores más comunes que cometemos cuando nos enfrentamos a una entrevista de trabajo? Pues mira, quizá lo contrario a lo que hemos venido diciendo. O sea, es verdad que cuando alguien no se prepara una entrevista, no sabe quién es el interlocutor, no es claro con lo que quiere, no traslada esas expectativas que puede tener con respecto al puesto, pues al final la entrevista no se va a desenvolver bien. Y muchas veces
pues siendo un periodo muy cortito que decimos, pues pueden llevar a conclusiones que no siempre son las mejores, ¿no? O sea, si haces la entrevista de manera rápida, sin contestar a lo que te preguntan o intentando orientarla hacia un tema muy concreto y no respondiendo a las preguntas del entrevistador, ¿no? Porque quizá venías pues con una peli para contar y no es la que quizá el entrevistador quiere saber, porque no es la persona a la que le tienes que contar eso, o tienes que tratar temas más adelante, ¿no? Entonces, muy importante pues haberla preparado, y si es necesario durante la propia entrevista se puede preguntar, ¿no? Al inicio de la entrevista, oye, ¿qué quieres saber? ¿Cuál es el contenido de lo que vamos a hablar aquí? ¿No? Y así ajustar el poco tiempo que hay a lo que realmente nos interesa. Y una vez que finaliza el proceso, pues se elige a una persona o las que sean, pero hay gente que no lo pasa, ¿no? ¿Se habla con esas personas que no lo han pasado? ¿Se les da algún tipo de feedback? Es importante, ¿no? El momento de dar feedback a aquellas personas que no continúan con el proceso de selección. Al final, pues por cada proceso de selección hay una persona que es finalista y hay otras muchas, pues que no llegan a ocupar ese puesto, ¿no? Entonces, además para ellas es un momento pues crítico, ¿no? De querer conocer, de saber el por qué, incluso un momento que les puede permitir crecer, ¿no? Si tienen el mayor detalle posible. Es verdad que cuando los procesos de selección pues tienen un gran volumen de candidaturas, es muy difícil llegar a dar un feedback personalizado, ¿no? Es siempre, yo creo, que el punto donde todos los equipos de selección intentan mejorar, ¿no? Porque se reclama mayor detalle, ¿no? Entonces, cuando el proceso de selección no continúa en fases iniciales, o sea, cuando tu candidatura no ha avanzado en fases iniciales del proceso de selección, normalmente en BVA lo que hacemos es dar un feedback por escrito, donde se comunica el motivo de por qué no has seguido avanzando en ese proceso de selección. Cuando ya has llegado a una fase de entrevista, sí que intentamos que todo ese feedback sea verbal, también para pues darle la oportunidad al candidato de preguntar, que no se quede con dudas, de que tenga la información más completa posible. Si la entrevista finalista ha sido con el área de negocio, ¿vale? Con el responsable de esa vacante, incluso es el propio responsable de la vacante el que da ese feedback, ¿vale? Posiblemente haya motivos, pues un poquito más técnicos y pueda darle un tipo de argumento que el equipo de selección no tenga, ¿no? Y es así como funcionamos nosotros en el caso de BVA. Pues ha sido muy interesante, María, muchas gracias. Yo creo que podemos invitarte otro día que nos cuentes cómo se prepara una entrevista de trabajo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendarnos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos.